a aterrizar de esa manera y por eso dice, tienen que investigarlo, o la torre de control le dio información incorrecta o el IDEAM tuvo algún tipo de lectura menos fuerte de lo que estaba ocurriendo en Barranquilla. Gobernador, ¿ustedes fueron informados? ¿Funcionó aquí el sistema de alertas de que venía vendaval? No, realmente no tuvimos una información previa. Sí sabíamos que iba a ser un día de lluvia, pero no de esta intensidad. Sí. Gobernador, una pregunta final, ya que lo tengo en la línea, sobre el tema de tarifas de energía. ¿Qué información ha recibido usted de los interventores de aire? A ver, lo que estamos en este momento son 3 temas que estamos tratando de avanzar. Lo primero que todo es la opción tarifaria, que fue lo que se dejó de cobrar durante la pandemia, o que no se cobró durante la pandemia porque no se hicieron ajustes a las tarifas. Se supone que eso generó una deuda y se quiere que esa deuda se convierta en lo que se llama opción tarifaria y que se cobre inmediatamente. Efectivamente, en el Caribe se le cobró a la gente, en estos últimos 10 meses se les ha cobrado un 30% de más en la factura como opción tarifaria. Faltan 2 meses para completar los 12 meses. En otras ciudades como Medellín se hizo a 10 años. Entonces, evidentemente tuvimos una afectación muy grande. Lo mismo que aquí se está cobrando por primera vez en la historia, se estaban cobrando las pérdidas. O sea, las pérdidas, en vez de gestionarlas, de acabarlas, de hacer una gestión administrativa, lo que se hizo fue que cómodamente se le cobraba directamente al usuario. Y también tuvimos el problema de que se estaban cobrando los ensanches. Esas 3 decisiones, opción tarifaria, pérdida y ensanches que se cobraban al usuario, multiplicaron la tarifa casi que en un 70%. Y gobernador, ¿pero cuál es el alivio, con un ejemplo, para la gente del Atlántico a partir del 1 de octubre? No, se supone que ahora entonces estos 2 meses no van a cobrar la opción tarifaria, pero ya para qué, ya como se dice aquí en el argot costeño, eso ya es clavo pasado porque ya nos cobraron los 10 meses. Entonces, obviamente podría haber un alivio estos próximos 2 meses, pero es que ya no los cobraron durante 10 meses. Pues, gobernador, gracias. Un saludo para usted, para la gente del Caribe colombiano. Gracias por atendernos esta mañana. 9:02 en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Un tiempo seco en los próximos días en Bogotá, un panorama que no es alentador ante los anuncios del alcalde Carlos Fernando Galán, quien advirtió en los últimos días que el 21 de septiembre se conocerá si los bogotanos retomarán el esquema anterior de racionamiento de agua. Tatiana Sierra es la jefe de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del IDEAM. A lo largo de la semana, en la ciudad de Bogotá se espera predominio de tiempo seco, con cielos entre ligera y parcialmente nublados, sin descartar lloviznas ocasionales y de corta duración al sur de la ciudad. Es posible que se registren elevadas temperaturas del aire, oscilando entre 20 y 23 grados Celsius, mientras que las mínimas pueden oscilar entre 5 y 9 grados Celsius. Un país en llamas y no hay bomberos, no hay plata. Carlos Carrillo, que es el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, la saqueada por los Zampones, Olmedo y compañía, reconoció que hay estaciones de bomberos con lo mínimo para apagar incendios. Falta inversión en gestión forestal sostenible y faltan equipos de respuesta rápida. Está regresando esta mañana el servicio de energía a Barranquilla y a 7 municipios del Atlántico. Se comienza a prender Barranquilla después del muy duro y doloroso impacto de un poderoso vendaval que dejó desde anoche, casi a las 7 de la noche, casas destechadas, árboles y redes eléctricas caídas. Una emergencia que desató gran pánico en Barranquilla, en toda el área metropolitana, esos 7 municipios, dejando no solo viviendas afectadas, locales comerciales, el corte del suministro de energía, sino árboles que literalmente se cayeron, techos que se vinieron al piso, unos coletazos de una onda tropical que azotaron a Barranquilla con vientos huracanados de hasta 70 kilómetros por hora. En Barranquilla, Magdalena, Bolívar, todo Atlántico. De lo más maravilloso que tenemos los seres humanos es que somos libres.
decidimos con qué actitud enfrentamos la vida. Desde nuestro pensar, desde nuestro sentir, somos capaces de tomar una posición, una actitud frente a la historia. No controlamos lo que sucede fuera, pero controlamos la manera como nosotros asumimos eso que sucede. Eso lo llamamos libertad, ¿cierto? Y siempre está acompañado de lo que llamamos responsabilidad. Siempre tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Nadie queda exonerado de esa responsabilidad, de esa realidad. Por eso hoy quiero invitarte a ti a que disfrutes tu libertad, a que cada día seas más dueño, más dueña de ti, y cada día asumas con inteligencia, con fortaleza, con sabiduría, las consecuencias, las reacciones de tu actuar. Tú sabes. Una buena noticia es que va a bajar la tarifa de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, los departamentos en donde funcionaba aire, intervenida la semana pasada por el gobierno. 260 pesos menos por kilovatio, que demuestra que el gobierno sí tenía herramientas ahora después de la intervención. El gobierno se va a poner a prueba, padre, como administrador ahora de una de las empresas que era privada hasta la semana pasada. A pesar de que el Consejo... Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Petro, de que en el gobierno anterior compraron el spyware, el sistema informático para espiar aquí a Petro y a líderes del movimiento estudiantil. Esta es la teoría del presidente Petro, ya desmentida por la DIPOL. DIPOL respondió ayer, Ricardo, nosotros no hemos comprado Pegasus. Sí, dijo que ni en apropiación presupuestal ni en sus existencias se encuentra Pegasus y tampoco tiene ningún tipo de elementos que permitan adelantar ese tipo de actuaciones. A no ser que la hayan comprado con platas ilegales, a no ser que la operación haya sido por debajo de la mesa. Pero tampoco habría ingresado formalmente a los inventarios de la DIPOL. Es decir, se habría tenido como un software espía de manera absolutamente subterránea. Obviamente con las consecuencias que podría haber traído eso, pero en la práctica, en público, hoy no hay manera de demostrar que Pegasus estuvo en Colombia. Pegasus, a pesar de lo que dice el presidente Petro, Pegasus no está en exactamente. Colombia. ¿Sabe quién tiene la clave? El banco israelí, que dice haber recibido los pagos de Colombia en efectivo, porque según lo que leyó el presidente Petro, ahora, claro, usted se pregunta, hubo pagos por 11 millones de dólares en Tel Aviv. Para armar el rompecabezas, si la DIPOL dice que Pegasus no existe, que Pegasus no fue comprado, ¿por qué la agencia israelí que manda el memorando que reveló el presidente Petro dice que sí? Y habla de la plata, y habla de los aviones, y habla del banco, y habla de la transacción. Tiene muchos detalles. Claro, pues es que Pegasus legal aparentemente no existe, pues porque todas las Fuerzas Armadas han dicho que ellos no han comprado eso. Y sí, nadie abrió una licitación ni un proceso contractual para comprarlo, lo cual no quiere decir necesariamente que no se haya comprado. Por eso, ¿no? Digo, Héctor, si hipotéticamente lo compraron por debajo de la mesa, Pegasus tendría que estar en algún lado. Es decir, alguien utilizó o debería haber utilizado Pegasus. ¿Para qué? Pues no sé, para espiar, para lo que se hace con los ¿Y eso qué es? ¿Un aparato? Claro, también, perdóname, ilegalmente. No, es un software, padre. Okay. Se instala en un sistema. O sea, debe estar en algún computador, pues. En el computador de alguien, pero usted no, pero usted no maneja desde su casa, pero además. Usted no compra un software para instalarlo y después no deja rastro. Alguien tuvo que haber utilizado Pegasus. Si apareció, si lo compraron con platas ilegales, si lo compraron con platas de incautación del narcotráfico, como es una posibilidad. Lo que sea, Pegasus debería haber aparecido pero ya. Pero lo pueden estar usando todavía, ¿no? Sí, el tema es que es un programa... Héctor, yo sí creo que no ha aparecido. No ha aparecido, sí, no ha aparecido, pero hay una prueba que es la que menciona Ricardo, que hay que ver
qué desarrollo tiene, porque es una prueba aparentemente seria. Pues un banco israelí, yo no sé si era incluso el Banco Central de Israel. Había un banco, yo no sé cuál, el del de Israel, que dice, sí señor, aquí sí hubo unas transacciones y una plata se movió y en fin, y eso pues debe tener un valor probatorio importante. No, claro, sí pero estamos en un tema. Yo sí creo que la denuncia no hay que desecharla. No, yo estoy de acuerdo con usted, yo no la estoy desechando, ni creo que se deba desechar, pero no ha aparecido nada. Y ahora con el memorando de la DIPOL, menos. Lo que pasa es que si lo buscan legalmente no lo van a encontrar. Eso es como cuando meten, a propósito del tema que nos ocupa en estos días, Héctor, financiación ilegal en las campañas, y dicen, vayan y miren en la contabilidad, y en la contabilidad pues no está la financiación ilegal. Pero es que Pegasus existe, Pegasus materialmente, alguien debería tenerlo. No es como la contabilidad. Alguien debe recibir los insumos producto del espionaje de Pegasus, ¿no es verdad? No, y la plata, si supuestamente era plata pública, también tiene que haber algún rastro en las cuentas de la policía pero María Consuelo, del organismo. ¿Qué tal que sea plata incautada? Es que, pues eso fue lo que dijo el señor presidente. Es que la hipótesis si la del DIPOL lo niega no es esa. y no hay rastros formales es porque era una operación clandestina, y la denuncia siempre fue por eso, que fue clandestina, por ilegal. Está Álvaro, demostrado el pago, parece. Es una operación clandestina, que quiere decir Pegasus no es invisible. Hay que detectar. Y Pegasus no solo no aparece, no aparece el rastro de la operación. Lo grave es que no aparece Pegasus. Es que Pegasus es lo que no aparece. Pero lo grave es que está invisibilizado. Hay que preguntarse quién lo tiene invisibilizado, quién lo usó, hasta cuándo lo usaron. Esto es una investigación muy importante, muy seria, que lo que pasa es que se está quedando en el cruce de fuego político. Pero Álvaro, no es importante de Álvaro, no es fuego político. No, el director de la DIPOL dice, nosotros no compramos Pegasus y no existe Pegasus. Claro, eso no es político. Porque el actual director de la DIPOL no lo habrá hecho, Petro. Y como decía Héctor, eso no fue por encima de la mesa, sino debajo de la mesa. Lo grave de Pegasus es que, a diferencia de la época de Andrómeda, donde se necesitaba un hacker y había poca capacidad de chuzar, Pegasus puede chuzar cientos de personas de manera facilísima, rapidísima. Sí, pero entonces, no por eso aparece. es tan delicado el tema. Pero, Néstor, Álvaro, la no denuncia, aparece. O sea, la denuncia del presidente Petro. Claro que no aparece porque lo escondieron. Por eso ahí es donde la investigación tiene que estar. Pues preguntarle a la DIPOL y que diga que no, pues lo único que demuestra es que hay una operación encubierta, clandestina, ilegal, que hay que descubrir. Pero la denuncia del presidente Petro no fue esa, Néstor, fue directamente desde la DIPOL. En el gobierno anterior se compró ese aparato de interceptaciones legal o ilegal. Entonces el presidente habló incluso habló con nombres propios del general, propios de generales, Vargas, ¿no? y que se hizo desde la DIPOL. Entonces, cuando la DIPOL lo desmiente, el ministro de Defensa lo desmiente, entonces el presidente estaba mintiendo. Ese aparato, como denunció yo no llegaría a esa Petro, conclusión de que el presidente estaba mintiendo. Claro que sí. Pero entonces, si dijo que se compró desde la DIPOL y la DIPOL dice no se compró acá, no está mintiendo. Pero Daniel, estamos ante dos posibilidades. O efectivamente no existe Pegasus, no hubo compra, o existe Pegasus y nadie volvió a saber dónde está Pegasus. ¿Quién tiene 11 millones de dólares para comprar un aparato para jugar con eso, Néstor? ¿Un privado? No, el Estado colombiano, ¿qué tal que sea plata? ¿Qué tal que sea cierto el cuento de que era plata de un operativo narcotráfico y que lo utilizaron para blanquear esa plata? Pero Néstor, entonces también desestimamos la información que presentó la autoridad de lavado de activos de Suiza, diciendo que hubo un ingreso de dineros en efectivo a Israel de 11 millones de dólares. Entonces, claro, evidentemente si uno transporta la plata en tulas es porque quiere que no se note y quiere que, entonces seguramente esa operación, si bien fue la DIPOL o alguien dentro de la DIPOL o el que haya sido durante el gobierno Duque, pues tiene que dar las explicaciones. Yo no entiendo qué hace el expresidente Uribe diciendo que dar explicaciones de 2002 a 2010, pues que las dé es el responsable del señalamiento, que es el expresidente Iván Duque, que explique si hubo o no esta transacción, como lo afirma, no Petro, como lo afirma una autoridad de lavado de activos de Suiza. Ahora, pues sí, yo creo que eso hay que aclararlo, porque sería la mayor gravedad que sí había habido esa compra,
para espiar ilegalmente a una ciudadanos. autoridad de lavado de activos manda un memorando confidencial, eso es cierto. Ahora, la DIPOL en Colombia, usted decida a quién le cree, o por qué no le cree a la DIPOL que dice nosotros no lo compramos. El presidente Petro fue el que dijo, fue la DIPOL, y menciona la DIPOL. Sale la DIPOL y dice, nosotros no lo compramos, Pegasus no existe. ¿Sabe que este documento lleva... María Camila, perdón, y usted decide creerle a cuál de los dos, si ambas son autoridades legítimas o autoridades competentes. Y métale que ese documento de la DIPOL, esa respuesta que da la DIPOL diciendo no tenemos Pegasus, no lo hemos comprado, lleva sin lugar a dudas el visto bueno del general William René Salamanca, que es el director de la policía, a quien el presidente Gustavo Petro en la locución presidencial le encargó buscar dentro o fuera de la DIPOL el software espía que dice él estaba. Néstor, me dice un oyente y tiene razón, buscar Pegasus en los inventarios es como esperar a encontrar un soborno reportado en la declaración de renta del corrupto. Tiene toda la razón. Sí, Pegasus, claro, pero el rastreo, la plata de Pegasus, por supuesto, puede ser ilegal. Pero Pegasus tiene que estar, Ricardo. Es que el informe de la DIPOL dice Pegasus no aparece. Si usted, por la razón que sea, si lo compró con plata ilegal, si lo compró por debajo de la mesa, por encima de la mesa, con plata del narcotráfico, lo que sea, Pegasus debería haber algún rastro de lo que hace Pegasus. Es decir, se lo pregunto de otra manera. ¿A quién espió Pegasus? No, pues es que compramos, de acuerdo, se compró ilegalmente Pegasus. Es que la hipótesis... voy a suponer, déjeme, le termino mi hipótesis, que el presidente Petro tiene razón y todos los que le están creyendo selectivamente a ese informe que presentó el presidente Petro le creen a lo que dice el presidente Petro. Él tiene razón. Pegasus se compró. ¿A quién espió Pegasus? El presidente tiene dos hipótesis. Por eso, pero ¿cuál es la prueba de que hubo un espionaje ilegal por cuenta de Pegasus? Entonces, uno, el presidente dice que Pegasus fue utilizado como herramienta de cacería de los jóvenes en el estallido social. Las fechas no le coinciden, porque el estallido social ya estaba terminando cuando supuestamente se adquiere Pegasus. La segunda parte de la historia es la que seguramente lo motiva a él, y es que la hipótesis del presidente es que la campaña de Petro presidente fue chuzada por Pegasus. Que los Petrovideos donde se muestra cómo corre la línea ética y demás. Pero comprar Pegasus para eso me parecería una locura. Si se gastaron 11 millones de dólares para chuzar Zoom, perdieron esa plata. Es decir, esa sí sería una verdadera chambonada, como dice el presidente Gustavo Petro. Sí, que los Petrovideos son fruto de Pegasus, pero yo quiero volver un poquito al trino del presidente Uribe, que me parece que vale la pena recabar en algo. Él le pide a los ministros de defensa de su gobierno que aclaren. Y usted sí se acuerda que fue ministro de gobierno de él, ¿no? ¿Quién? Pues Juan Manuel Santos. Entonces, es que el trino, ya le voy a contar. El trino de Uribe mete a Santos al baile. Claro, el trino de Uribe mete a Santos al baile porque dice, yo le pido a los ministros de defensa de mis gobiernos que si en ese periodo, bueno, y echa todo el cuento de los testigos, o sea que metió al baile a, recuerdo, lo que pasa es que ministros de defensa de Álvaro Uribe fueron Marta Lucía Ramírez. Primero fue Jorge Alberto Uribe Chavarría, recuerde usted. Primero Marta Lucía. Primero Marta Lucía. La primera fue Marta Jorge Alberto Uribe Chavarría. Jorge Alberto Uribe, que lo tumba una visita. Un escándalo. En Bucaramanga. Sí. Camilo Ospina, que es el señor de la circular de los Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos. No más. El general Freddy Padilla y Gabriel Silva. El último fue Silva. No, es que fueron 8 años de gobierno, así que... Néstor, y las grabaciones... Pero Uribe 1 y Uribe 2. Pero el expresidente Uribe se mete en camisa de 11 varas porque la justicia ha demostrado que sí hubo espionaje desde el DAS a la oposición. Lo que él dice ahí ha sido controvertido por la justicia. Bueno, no, y hubo espionaje a la Corte Suprema. Bueno, la Corte Suprema y demás, pero es que él habla de la oposición. Entonces, pues, hay fallos judiciales que controvierten. Y bueno, para quienes creen en el mito, por cuenta de esa locución del presidente, Pegasus se ha convertido en un mito. El presidente, la teoría suya es que Pegasus llegó aquí en el gobierno anterior para chuzarlo a él y para chuzar a la gente del levantamiento social, en palabras del presidente. Néstor, y si el argumento es esas reuniones, de esos videos y audios de las reuniones por Zoom que se filtraron, esos videos que se conocieron tenían un nombre abajo de la persona que estaba mostrando el video, y era Alfonso Prada. Ahí aparece claramente en esas grabaciones que la persona que está mostrando el video
tiene nombre propio. Entonces, y para grabar o para filtrar una dice grabación, usted los videos en la época, Daniel, sí, esos son los petrovideos, los de la campaña. Muy bien. Los videos de la campaña. Sí. 9:19 minutos. Pero ¿por qué se dio por aludido el expresidente no sé, Uribe? A mí eso me llama mucho la atención porque el presidente Petro nunca lo mencionó, ni siquiera insinuó que él estuviera cerca. Ya le voy a leer textualmente el trino de Uribe de esta mañana. Ahora, es enlodando a Juan Manuel Santos. Porque claro, pero en su gobierno, como lo recordaba Ricardo, ha habido decenas de condenas por chuzadas, ¿no? La semana pasada hubo una relacionada con el magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Jaime Araujo. Así que todos los días ha habido condenas, como para decir, es que aquí no chuzábamos. No, él no estaba metido en el baile, se metió, y hay que recordarle que sí chuzaron por decenas a personas de la oposición, a magistrados de las cortes, a un montón de gente. Héctor, yo estoy de acuerdo con usted, el presidente se mete al baile, nadie estaba mencionando a Uribe, y él solito se mete en esta colada. 9:20 a.m, lo que dice el mensaje de hace algunos segundos del expresidente Álvaro Uribe. Felipe García. Hola Néstor, y se pronuncia el expresidente Álvaro Uribe por primera vez sobre este software espía Pegasus, rogándole esta mañana a quienes fueron sus ministros de defensa informar si en estos periodos, refiriéndose a los 2002-2006 y 2006 al 2010, si se compró o se renovó la licencia de esta plataforma Pegasus, y menciona lo siguiente: pregunto porque ninguna información tuve, jamás se ordenó interceptar a la oposición, distinto era terroristas o a receptores de dinero de Chávez, todo por iniciativa y desde las instancias competentes. Dice también el expresidente que en 2014, aprovecha a mencionar este tema, en plena campaña el gobierno de la época, que era el de Juan Manuel Santos, se empeñó en vincularlo con la central de inteligencia Andrómeda, que según él ni conocía. También menciona el expresidente que con el fiscal de entonces, en este caso Luis Eduardo Montealegre, lo vincularon a la investigación, recordemos, del hacker, asunto del cual, dice el expresidente, vino a informarse cuando estalló el escándalo, que no tuvo conocimiento previo, y dice él que también el proceso sigue en proceso en su contra, refiriéndose a en la fiscalía, a pesar de todas las pruebas a su favor, ya 10 años desde que se abrió este expediente contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El gobierno de los Estados Unidos certificó a Colombia el esfuerzo, la lucha de Colombia contra las drogas, pero al tiempo hay un llamado de atención porque ha crecido hasta un nivel récord la cifra de cultivos ilícitos en nuestro país. Sobre Colombia hay que decir que destaca la cooperación entre ambos países, particularmente menciona la incautación de 841 toneladas métricas de cocaína durante el año 2023, pero insta a la administración del presidente Gustavo Petro a meterle el pie al acelerador, a dotar de recursos su plan estratégico, su plan antinarcóticos anunciado a inicios de este año, pero al mismo tiempo también implementarlo de manera expedita. Decíamos que pese a los niveles récord, porque los niveles que hay hasta ahora, recordemos que el mismo gobierno colombiano a principios de este año referenció que el año pasado hubo cerca de o más de 250.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, y según Naciones Unidas se produjeron unas 1.700 toneladas métricas de cocaína. No obstante, el gobierno colombiano dice que es una estrategia exitosa. Lo que pasa es que el criterio exitoso lo hacen a partir del punto de vista de que la administración Biden ya no solamente está teniendo en cuenta la erradicación económica, es que el dólar esta mañana sigue de para arriba, sigue subiendo en la cotización de mercados. Víctor Grosso. Néstor, y completa 2 jornadas consecutivas el dólar por encima de la barrera de los 4.200 pesos. Entre los factores internacionales que explican la volatilidad de las divisas está el inicio ya de la reunión de 2 días de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Se espera que mañana culminen ese encuentro con una reducción de 25 puntos básicos en su tasa de interés, desde el 5,5 hasta el 5,25%. Sería la gran noticia de este año para los mercados, que llevan bastante tiempo esperando a que la Reserva se anime, Reserva Federal de los Estados Unidos, a reducir sus intereses. En el mundo el dólar sube un poco frente a las principales monedas del planeta, 0,09%. En la región también se ve presionado el dólar en México, en Chile, en Perú, subiendo frente a las distintas monedas regionales. En cuanto a los commodities, el petróleo Brent está subiendo 0,9%.
ya supera los $73 por barril y los mercados de acciones avanzan en positivo tanto en Europa como en Wall Street, que avanzan según el índice Dow Jones 0,39%. Jornada positiva para los mercados de acciones en este momento. 9:24 y atención, el ministro de Hacienda esta mañana por primera vez le abre la puerta a la posibilidad de cambiar, de hacer pequeños ajustes, o de pronto no tan pequeños, a la tributaria, en la que sigue empeñado el gobierno, a pesar de que no le quieren aprobar el origen del problema, que es la ley de presupuesto para el 2025. Desde el Ministerio de Hacienda, Marcela Peña. Néstor, buenos días. Y los cambios que el gobierno estaría dispuesto a evaluar tienen que ver con 2 puntos. El primero, el IVA a los vehículos híbridos, que la propuesta del gobierno pasa de un 5 a un 19%. Y el segundo punto tiene que ver con el impuesto al carbono, que pasaría de una tarifa de 25.000 pesos por tonelada a 75.000 pesos por tonelada, lo que afectaría a todos los combustibles fósiles, incluyendo al diésel. Aquí están las declaraciones del ministro Ricardo Bonilla. Me dicen que hay varias modalidades de vehículos híbridos. Bueno, diferenciémoslas. Los que sean verdaderamente de transición energética, démosle un tratamiento distinto, pero ser consumidores de gasolina no tiene ningún sentido. Entonces son huecos fiscales, huecos que están ahí y que podemos ir cerrando. El impuesto al carbón, ya alzaron la mano porque también incluye el diésel. Démosle tratamiento si quieren especial al diésel. A lo que no está dispuesto el ministro Bonilla es a revisar el IVA para las apuestas en línea y tampoco a revisar el tamaño de esta reforma. Recuerde, 12 billones de pesos para financiar el presupuesto del 2025. Fuera de micrófonos, Bonilla reconoció que ayer en la reunión con los congresistas sí hablaron de la necesidad de reevaluar los gastos del gobierno, pero eso no quiere decir que a esta hora el gobierno esté pensando en recortar su presupuesto. La sesión de discusión de presupuesto para hoy en el Congreso fue cancelada. Sin embargo, siguen las reuniones a puertas cerrada, tratando de buscar acercamientos entre los congresistas que quieran recortar el presupuesto y el gobierno que quiere mantenerlo en 523 billones de pesos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, nos cuenta en Mañanas Blue de qué se trata esta nueva certificación que da el país norteamericano a nuestro país por la lucha contra el narcotráfico. Significa varias cosas. En primer lugar, que la relación está en un muy buen estado, que ha venido evolucionando a lo largo de los años, que... 9:27 a.m, la plataforma de domicilios Rappi está más cerca de llegar con sus acciones a la bolsa de Nueva York, que es el mercado más grande del mundo, para que los inversionistas más importantes tengan la oportunidad de convertirse en accionistas de esta empresa en el momento que quieran. Empresa que nació en Colombia y que rápidamente se ha expandido por América Latina. Los fundadores de Rappi ya tienen dentro de sus planes la llegada a Wall Street, el sueño de casi todo empresario como símbolo de éxito y de crecimiento. En el 2015, no hace mucho, Rappi nació como un pequeño emprendimiento liderado por Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín, quienes en sus inicios regalaban donas a quienes descargaran la aplicación. Crecieron rápidamente con la penetración de los servicios digitales, se convirtieron en unicornio al superar los $1.000 millones de valoración y siguieron expandiéndose, consiguiendo inyecciones muy importantes de diferentes rondas de capital. Claro, su expansión no ha estado exenta de controversias por la forma en que son vinculados sus colaboradores e inconformidades que en oportunidades manifiestan sus clientes. Hoy en día Rappi presta muchos servicios, inclusive financieros, con una amplia presencia en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay y por supuesto Colombia. Ahora llega el momento de dar un paso adicional, listarse en Wall Street, como fue confirmado por sus directivos en un encuentro con medios internacionales. No descartan inclusive listarse con sus acciones en 2 mercados simultáneamente, en Nueva York y también en el mercado mexicano de valores. Están confirmando además desde Rappi que tendrían todo este proceso listo, su llegada a Wall Street, en un lapso de 1 año.
A las 9:29 de la mañana hablamos de Juan Valdez, que será el café oficial del equipo los Chicago Cubs, equipo profesional de béisbol de los Estados Unidos. La empresa llegará a estas ligas, grandes ligas, y a los 23 millones de aficionados de este equipo con su café premium 100% colombiano en bebidas calientes y frías, producto de una alianza con Green Coffee Company. La apuesta hace parte de la estrategia para posicionar en los escenarios más reconocidos del mundo el café cultivado y producido con prácticas sostenibles y conectando nuestra tradición cafetera con unas de las bases de aficionados más relevantes de las ligas de béisbol de Norteamérica. La alianza ya se oficializó en la celebración de la herencia hispana y latina. Actualmente Juan Valdez tiene 606 tiendas en el mundo y espera abrir este año un total de 75, 15 de estas en Colombia y 3 en Estados Unidos, para completar 14 tiendas en total en ese país. Buenas noticias para las 548.000 familias caficultoras que representa la marca Juan Valdez en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Famisanar estará intervenida un año más, lo que quiere decir que los más de 2.800.000 afiliados seguirán dependiendo de la atención del gobierno de Gustavo Petro, luego de que el presidente de la República ordenara su intervención en septiembre del año pasado. La extensión de la intervención es porque para la Superintendencia de Salud las fallas no terminan en Famisanar. De acuerdo con la Supersalud, esta EPS tiene una situación financiera crítica y afronta dificultades crecientes para atender a sus afiliados. Las tutelas por la falta de acceso a la atención médica en esta EPS aumentaron un 42% en los primeros 4 meses de este año. Además, en mayo de este año también, Famisanar reportó que gasta 112 pesos de cada 100 que recibe. En un mes, Famisanar, una de las 6 EPS que ha intervenido el gobierno de Gustavo Petro, deberá presentar un plan de mejora para evaluar y operar la red de servicios en salud para que permita la atención adecuada a los pacientes, mejorar sus indicadores de salud y ejecutar también planes para la entrega oportuna y completa de medicamentos. Famisanar opera en 16 departamentos del país. La mayoría de los usuarios se concentra en Bogotá, Cundinamarca, Santander, Boyacá y Tolima. Un tiempo seco en los próximos días en Bogotá, un panorama que no es alentador ante... 9 de la mañana, 32 minutos. A esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Inicia la revolución de la Champions League. La nueva Liga de Campeones entra en escena con 4 colombianos en su primer día. Luis Díaz comandará el ataque del Liverpool en su visita al Milan en Italia. El arquero Alisson, compañero del Guajiro, y su visión del reto hoy en suelo italiano. Stay focused on the big challenge that we have here. Let's see what we're going to do on the pitch. Estamos enfocados en la gran oportunidad que tenemos de jugar esta Champions. Muchas cosas han cambiado desde la temporada anterior en la que no pudimos disputarla. Ahora estamos ansiosos de afrontarla y por supuesto de intentar ganar. También John Hader Durán, el joven goleador y nueva joya del Aston Villa, estará en Suiza ante el Young Boys. En Italia, la Juventus con Juan David Cabal recibirá al PSV Eindhoven de los Países Bajos, y con el Dinamo de Zagreb estará Juan Córdoba en su visita al Bayern Múnich en Alemania. También hoy el campeón Real Madrid recibirá al Stuttgart alemán en el nuevo Santiago Bernabéu. El míster Carlo Ancelotti. Creo que ha hecho un trabajo fantástico el año pasado. El hecho que el Stuttgart viene a jugar aquí significa que el trabajo que ha hecho este entrenador el año pasado ha sido un trabajo fantástico. Es un muy buen equipo, muy bien organizado. Vamos a ver un partido muy entretenido. Primer día de la Champions y su nuevo modelo de competencia. Se marcha Camello, se marcha también Álvaro García, por quien va a entrar al terreno de juego James Rodríguez, el cafetero, el colombiano, el MVP de la Copa América, que 4 años y 2 meses después regresa a la Liga. El anuncio del retorno de James y al fondo la ovación que recibió en Vallecas.
El 10 de Colombia ya se puso la 10 del Rayo Vallecano para jugar sus primeros minutos en su retorno a la liga en España. James jugó 15 minutos, tocó 5 veces el balón y puso un centro peligroso en la victoria 3-1 del Rayo frente al Osasuna. El técnico Íñigo Pérez valoró el debut del crack colombiano. Estoy encantado de que esté aquí. Yo creo que la acogida que está teniendo por parte de los aficionados es excelente. Hay mucha ilusión. El grupo, bueno, sabéis cómo es el vestuario, está muy contento, pero ahora sigue siendo un jugador más del Rayo Vallecano. Entonces él viene de un periodo de inactividad bastante largo, a pesar de que ya está encontrando minutos con su selección, con nosotros. Bueno, yo hago los cambios en función de lo que pienso que necesita el equipo y no por otros motivos. Irá paso a paso James. La victoria dejó al Rayo sexto en la tabla con 7 puntos y en zona de Conference League. Pausa y hablamos de goleadores colombianos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Atrás para Fernando, bateu de fora em cima da defesa, sobrou para Borrell, bandeira deu legal. Gol! Sigue en racha Rafael Santos Borré. El delantero de Selección Colombia selló la victoria del Internacional de Porto Alegre 3-0 frente al Cuiabá. Santos Borré fue titular, jugó 79 minutos y convirtió su 5º gol de la temporada para consolidarse como goleador del Inter en el campeonato brasileirao. Y en Colombia, Atlético Nacional empató en su visita a Alianza Valledupar por la Copa Betplay. El juego de ida de los octavos de final tuvo su cuota de polémica. Un penalti sancionado en favor de Alianza que estuvo antecedido por un fuera de lugar y además la acción sancionada no fue falta de Román sobre Rentería. El penal valió para el 1-1 final. El técnico de Nacional, el mexicano Juárez, no habló del arbitraje, pero sí criticó el estado de la cancha en suelo vallenato. Muy orgulloso de mi equipo. Venimos de una cancha difícil, una cancha que no se podía jugar al fútbol y lo hicimos. El primer tiempo creo que fuimos propositores del fútbol, jugamos al fútbol, creamos opciones y ahora tenemos la oportunidad con un resultado positivo porque es 1-1 de visita, de ir a hacer bien las cosas a casa con nuestra gente. La visión de Efraín Juárez, la otra cara, la de Uber Boder, quien valoró el funcionamiento de Alianza en casa. El equipo demostró que tiene con qué pelear. En eso yo siento que Alianza no es inferior a nadie, a ningún equipo. Hasta el día de hoy, futbolísticamente hemos estado peleando con todos. Y bueno, en algún momento tendremos que coger esa racha de 3 porque es necesario y pegar a ver si esa racha de A3 llega este jueves para Alianza Valledupar, que visitará al Atlético Nacional en el Atanasio Girardot en juego de vuelta de estos octavos de final de la Copa Colombia. Ataca Colombia, viene ahora cerrando, quedaba el disco, marcando acá. Extraordinario Colombia, venía Julián León para asegurarlo allí, llegó el gol. Y fue el tercero, el disco fue al fondo, aseguró la victoria Colombia 3-2 ante Japón en el debut de la selección nacional en las competencias de hockey en línea en el World Skate Games en Italia. Allí ya terminaron las pruebas de pista, donde Colombia alcanzó 23 medallas, 13 de oro para ser campeona del mundial en esta modalidad. Ahora comienza en positivo el paso de nuestro equipo nacional en el hockey en línea, competencia en la que mañana se medirá a Chile, su segundo rival en el grupo C. 9:37. Cerramos así con buenas noticias del patinaje y los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024.
¿Cómo va a apoyar el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país para erradicar el cultivo de hoja de coca? Sobre esto habla el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña. Se puede dar en la medida en que exista un proceso integral. Entonces no se puede esperar de un día para otro resultados, pero por lo contrario, en el pasado también se erradicaron muchos cultivos, y en la época de la fumigación salían las cifras a decir que se habían erradicado más que nunca, y el narcotráfico como fenómeno continuó, porque el tema de la coca, la producción de la coca es solamente un factor, y el negocio del narcotráfico precisamente ha tenido la habilidad, digámoslo así, de adaptarse a esas condiciones, y efectivamente cuando no hay coca en una parte del país, pues hay en otras partes, y por lo tanto hay lo que se ha enfatizado en esta etapa es la interdicción, es la incautación. Ya cuando la coca se ha convertido en cocaína y está en tránsito hacia Estados Unidos, y de hecho una incautación es un golpe mucho más duro para el negocio que lo que puede ser erradicar unas plantas de coca en el Putumayo. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Está regresando esta mañana el servicio de energía a Barranquilla y a 7 municipios del Atlántico. Se comienza a prender Barranquilla después del muy duro y doloroso impacto de un poderoso vendaval que dejó desde anoche, casi a las 7 de la noche, casas destechadas, árboles y redes eléctricas caídas. Una emergencia que desató gran pánico en Barranquilla, en toda el área metropolitana, esos 7 municipios, dejando no solo viviendas afectadas, locales comerciales, el corte del suministro de energía, sino árboles que literalmente se cayeron, techos que se vinieron al piso, unos coletazos de una onda tropical que azotaron a Barranquilla con vientos huracanados de hasta 70 kilómetros por hora. En Barranquilla, Magdalena, Bolívar, todo Atlántico. De lo más maravilloso que tenemos los seres humanos es que somos libres. Decidimos con qué actitud enfrentamos la vida. Desde nuestro pensar, desde nuestro sentir, somos capaces de tomar una posición, una actitud frente a la historia. No controlamos lo que sucede fuera, pero controlamos la manera como nosotros asumimos eso que sucede. Eso lo llamamos libertad, ¿cierto? Y siempre está acompañado de lo que llamamos responsabilidad. Siempre tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Nadie queda exonerado de esa responsabilidad, de esa realidad. Por eso hoy quiero invitarte a ti a que disfrutes tu libertad. Ahora 9 de la mañana 41 minutos, las noticias de este día martes. El presidente Petro reclama muy a su estilo esta mañana que le están dando crédito al alcalde de Barranquilla, que anunció ayer en la tarde la reducción de las tarifas de energía para los usuarios de Aire, empresa intervenida la semana pasada. Y dice el presidente Petro que no entiende los titulares de por qué mencionan al alcalde de Barranquilla y no le dan crédito al gobierno. Esto es pelea de egos, ¿no? De yo soy el responsable, ¿por qué no me lo agradecen a mí? Y termina diciendo, vaya, dice el presidente, como poniendo el manto de duda. Pues mire, es que la historia es la siguiente. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se reunió ayer en la tarde con el interventor delegado por la Superservicios de Aire, con Carlos Diago. Y el interventor le cuenta al alcalde que van a bajar las tarifas. Mire, pero el alcalde Char dice que se acordó la suspensión de la opción tarifaria. Es decir, el alcalde Char sí dice que es un acuerdo al que llegan Carlos Diago, que es barranquillero conocido en la capital del Atlántico, interventor hoy de Aire por Superservicios, para que se reduzca entre 20 y 25% el costo del kilovatio hora en Atlántico, en Magdalena y La Guajira. Pero además de eso, Néstor, el alcalde Char anuncia esto a las 4:38 de la tarde en su cuenta de X. Sí. La Superintendencia de Servicios Públicos y el interventor lo hacen 2 horas y media después. Es un tema de oportunidad comunicativa, no tiene nada que ver con créditos que le den a uno o a otro. La queja del presidente Petro al final ahí va a haber regaño para el superintendente. Pero es Héctor, es una tontería, porque es claro que es una tontería. ¿Quién filtró la información si el crédito es nuestro? Y entonces lo que pasa es que Alex Char, inteligente, chivió al superintendente
y chivió al gobierno nacional. Básicamente claro, ese es el Pero Néstor, en el comunicado de la Superintendencia de Servicios Públicos los mencionan a ellos. Lo voy a leer, es un parrafito muy chiquitico. Para la agente especial, y este es el comunicado del gobierno, pues de la Superintendencia. Para el agente especial de aire, Carlos Diago, esta medida se convierte en un importante logro que ha tenido el acompañamiento del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. No le contaron al presidente que el alcalde de Barranquilla por eso también le habíamos tuvo hecho que esa ver pregunta en el acuerdo Víctor, para que bajen el precio de la luz. Es una tontería, porque en vez de estar trabajando juntos, esta mañana el reclamo es de Petro contra la prensa, de por qué mencionan a mi enemigo que es Alex Char. Pero no es la primera vez, Néstor. Ese tipo de acciones que pueden parecer mezquinas del presidente también aparecieron, por ejemplo, cuando se solucionó el tema de los indígenas en Vera en el Parque Nacional. Entonces el presidente quiso cobrarse todo el crédito y quitarle el crédito a la alcaldía de Bogotá. El alcalde Galán dijo, como quiera, presidente, este es un trabajo conjunto. Aquí no hay que sacar pecho ni colgarse la medalla. Ojo que eso no está solucionado completamente. Padre, voy a ponerlo en los términos para darle gusto al presidente. Presidente Petro, felicitaciones, lograron bajar en algo. Y lo agradecemos. Pero entonces déjeme preguntarle entonces al presidente cuándo va a pasar lo mismo en Cartagena, porque es que yo por lo menos estoy muy preocupado de que las tarifas en Cartagena y en los otros 3 departamentos de la costa donde no está aire, sino Afinia, pues nos quedamos viendo un chispero, porque por lo visto es una decisión ahí del interventor en una reunión con Char. ¿O será que nos va a tocar llevar a Char a Cartagena? El trino del presidente es tan, digamos, tan pequeño que lleva a la siguiente pregunta. No solo Cartagena, sino si el presidente se está reclamando el crédito de él bajo las tarifas en Barranquilla. Usted dice, bueno, ¿y Cartagena para cuándo? Y siga de ahí en adelante, Héctor. ¿Y Bogotá para cuándo, presidente? Porque es que acá lo que pasa es que en Bogotá no hay el tema de la opción tarifaria pero las tarifas están altísimas y la CREG podría tomar medidas. Entonces, claro, eso si el presidente va a ocurrir, dice, me agradecen a mí, entonces también quiere decir, me reclaman a mí. Segundo renglón. Sí, por ahora yo le reclamo a él, porque en Cartagena no ha resuelto nada. Si se aprueba la ley de financiamiento, en la ley de financiamiento, en la reforma tributaria, se incluyó un artículo, Héctor, para que el gobierno como que tuviera una especie de piso jurídico para asumir la opción tarifaria del resto del país para estratos 1, 2 y 3. Esa disminución similar a la que estamos viendo, por ejemplo, en Barranquilla, o que se verá a partir del 1 de octubre, se sentiría en el resto del país cuando se apruebe esa ley de financiamiento, que ahí introdujo un artículo para que el gobierno asuma la opción tarifaria. Víctor, este es el primer mensaje del presidente Petro. Este que acaban de escuchar ustedes, el reclamo porque un medio de comunicación cometió el horror de citar a Alex Char, que entregó la información. ¡Qué horror! ¿Cómo citan a Alex Char? ¿Cómo no me agradecen a mí? Una persecución, hombre. Segundo trino del presidente. Este es mucho más largo, mucho más interesante, porque tiene que ver con la financiación de la campaña. El presidente, en un largo mensaje, explica las etapas en que va la investigación en el Consejo Electoral. Juan Camilo Maldonado. Néstor, buenos días. Pues en este trino el presidente Gustavo Petro disecciona prácticamente la indagación preliminar del Consejo Nacional Electoral, dirigida por los magistrados Benjamín Ortiz del Partido Liberal y Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, que concluyó que la campaña del presidente Petro pues sobrepasó los límites de los gastos en más de 5.300 millones de pesos. Dice el presidente Gustavo Petro esta mañana en su cuenta de X: los cargos que los dos ponentes, Benjamín y Prada del CNM, formulan se pueden dividir en 3 grupos. 1. Donaciones de sindicatos a partidos políticos. 2. Actos antes del inicio y después del fin de la campaña. 3. Errores en facturas de la empresa de aviación que nos alquiló el avión y de Caracol TV. Veamos, dice el presidente Petro en este trino. 1, otra vez, todos los partidos han recibido donaciones de empresas muy grandes antes y durante las campañas, excepto los partidos de izquierda. A estos solo les donan sindicatos de trabajadores. Las campañas electorales no pueden recibir donaciones de personas jurídicas. En nuestro caso, la campaña rechazó
toda donación de persona jurídica cumpliendo la ley. Dice además el presidente Gustavo Petro, las donaciones de la USO y FECODE fueron a partidos políticos de izquierda y a sus propias actividades, pero nos lo suman como si fueran gastos de campaña que no hicieron. Lo mismo con campañas de derechas y sus empresas donantes. Néstor, acá hago una pausa antes de seguir leyéndole el trino del presidente, porque recuerde usted que las dudas sobre estas donaciones están sobre 500 millones de pesos que habría donado FECODE a la campaña presidencial de Petro en 2022, pero que habrían sido direccionados a través de Colombia Humana. Y también las dudas frente a 600 millones de pesos que habrían entregado los sindicatos, la USO. Sigo leyendo al presidente Gustavo Petro con un segundo punto que explica esta mañana en su cuenta de X. 2. La ley permite que la registraduría determine el inicio y el final de las campañas. Desde el inicio de mi gobierno, alguna prensa empezó a manejar como noticia que hiciera diversos actos de antes de ser candidato como si fuera campaña, aduciendo una financiación oscura cuando eran simples reuniones políticas de acuerdo a mi derecho constitucional. A Colombia Humana le negaron durante 4 años su personería jurídica. Agrega además el presidente, el CNE no encontró ninguna evidencia de dineros oscuros en mi campaña, pero aferrados de manera predeterminada a buscar que se superan los topes en su informe, escogió actos de antes del inicio de la campaña, como la consulta presidencial o los actos después de finalizadas las elecciones, como el festejo de la gente o los testigos electorales, y se lo sumó a los gastos de mi campaña, sea en primera vuelta o sea en segunda. Hay un tercer punto, además, Néstor, que explica el presidente Gustavo Petro, y dice lo siguiente: alguna prensa se dedicó, pero usted ya sabe cómo escribe el presidente en Twitter. Alguna prensa se dedicó a hacerme propietario de un avión y a decir que el avión que usábamos era pagado con criptomonedas de una tal Daily Cop, cuyos directivos al parecer construían una pirámide de criptomonedas y estaban presos. Uno de estos directivos, presionado en la fiscalía para buscar beneficios jurídicos, acusó a Roa, haciendo referencia al gerente de campaña y presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, de recibir criptomonedas. En el proceso, el mismo CNE recibió declaración de ese directivo donde dice que solo de oídas escuchó esa información. Y ya me faltan 3-4 párrafos, Néstor, aquí sigo. Examinadas las facturas, se demuestran que nosotros pusimos como gasto de campaña todas las horas que usamos el avión, pero los ponentes usaron solo una facturación que hizo la empresa sin las correcciones hechas, incluso en tiempo real, y con notas crédito de la DIAN, que todas las empresas usan cuando sucedan estos errores. Además, sigue en este extenso trino el presidente Gustavo Petro diciendo: las contaduría de la empresa no dividen sus facturaciones de acuerdo a los tiempos de la campaña, que sí debe hacer las contaduría de campaña, dice textualmente. La campaña presenta en libros y en tiempo real, al inscribirlas en cuentas claras, cuáles son las cuentas de consulta presidencial, cuáles de primera vuelta y cuáles de segunda vuelta. Muy bien, Juan Camilo. Juan Camilo dice: ya téngame paciencia, que ya solamente me quedan 7 páginas del trino de esta mañana del presidente Gustavo Petro. Es lo que pasa cuando Twitter decidió exceder los 140 Si uno se demora caracteres. leyéndolo, ¿se imagina cuánto el presidente Petro escribiéndolo? No quiero imaginarme el tiempo que le ha quitado el Twitter al presidente Petro. El ejercicio de gobierno concentrado en escribir 9:51 minutos. En el trino de esta mañana, el presidente Petro se echa una teoría interesante, Aurelio. Vea el punto 2. Y le echa la culpa a la prensa. El acto de la P en Barranquilla, dice él que no era candidato. Tiene razón. Lo que pasa es que, por supuesto, iba a ser candidato. No, entonces, pero el presidente está aquí tergiversando 2 cosas, porque son 2 investigaciones distintas. Una es la de Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que no incluye la P de Petro, y otra es la del ponente Alfonso Campo, que es el inicio de campaña antes de que lo autorizara la ley. Y son que 2 fue cosas la nueva distintas, pata presidente. que fue la nueva pata que le salió al cojo. Son 2 cosas distintas. Está tratando de hacer un control de daños, está tratando de armar de argumentos a sus seguidores para desvirtuar el informe. Pero el segundo punto es un punto: supongamos que Petro haya hecho el acto de la P, el financiado por Euclides, allá en la Plaza de la Paz en Barranquilla, y bueno, y Petro no hubiera sido candidato, simplemente pues hubiera sido un acto de la P. Pero a Petro se le olvida un detalle: es que ese acto, y el que hizo en Cartagena en La Boquilla, y el que hizo en Pereira, creo que en el Coliseo o en la zona del barrio Cuba,
esos actos terminaron siendo actos de un personaje, de una persona, de un señor que se llama Gustavo Petro Rego, que terminó siendo candidato. Pues es que el punto está ahí. Aurelio, por eso le digo, el tema, la P era el lanzamiento, no cualquier acto, era el lanzamiento de Gustavo Petro candidato. Es cierto que faltaba todavía la consulta. Es cierto que faltaba el comienzo oficial de la campaña, pero si usted sincera un poquito el debate, Petro ya era candidato. Ayer Andrés Carmona reveló aquí la ponencia de Alfonso Campo, y mire lo que decía Gustavo Petro en la tarima, bueno, en la P, en la costosa P que le regaló Euclides Torres en septiembre del 2021. Si el pueblo barranquillero vota a Petro, pero no vota por el pacto histórico, sino por el que da la teja y el cemento, entonces los congresistas de la mafia, que se volverán mayoría, matarán a Petro. Tan parecido el discurso, pero fíjese que él ya se estaba contando como candidato, y es una de las pruebas que tiene en sus manos el Consejo Electoral. Pues claro. Ahora, pero bueno, este es un tema, Néstor. Héctor, tiene razón el presidente en una cosa: como fue tan anticipado, tan prematuro el acto de Barranquilla, pues no era acto técnicamente de campaña. Y por eso no está en el caso de Prada y de Ortiz, sino en el caso de Campo. Son dos investigaciones distintas. Pero este es un tema que vale la pena mirar despacio, porque, por ejemplo, ¿cuántos de los 60 candidatos presidenciales que hay hoy están llevando cuentas o están dentro de los plazos de la campaña? Y en fin, hay varios de los actuales candidatos a los cuales se les podría aplicar criterios parecidos a los que le está aplicando a Petro. Yo he visto videos, hay unos que están en giras, de dónde sacan la plata para los pasajes, eso cómo se cuenta. Ahí hay un limbo en la legislación colombiana que es complejo, y a mí me gustaría que se aprovechara. Una hipocresía, Héctor. Un limbo, yo creo que lo volvemos hipocresía, pero a mí me gustaría que se aprovechara el caso del presidente Petro para poner esos límites, porque es que si esas campañas tan largas, las campañas de 2 años, terminan siendo muy costosas, todos terminan metidos en unos enredos porque le recibieron plata a no sé quién, y eso pues es muy malo para la democracia. De pronto, Héctor, la solución está en quitarle el límite de esos 3 meses antes, ¿no? La campaña arranca cuando arranca la campaña. Hay que cambiar los límites, Néstor. El problema es pura hipocresía. El tema de financiación de campañas es un verdadero cáncer de la política. Pero a nivel local y legislativo, por ese financiación es que entra la corrupción al Estado, pero no a nivel presidencial. A nivel presidencial esta discusión es tonta, unos topes absurdos, muy bajos. Oscar Iván Zuluaga está al borde de la cárcel porque recibió una plata, porque es que la empresa era extranjera, que violaba los topes, que no reportó, cosas menores. Esta discusión sobre si la P era parte de la campaña o no, son cosas menores. Hay que elevar esos topes, que en Colombia son muy bajos, porque tenemos que saber que la política es muy costosa, y esos pobres candidatos haciendo malabares. Si en todas las campañas hay problemas, entonces la culpa no es del candidato X, sino del sistema que genera ese problema recurrentemente cada 4 años. Bueno, no creo que sean pobres candidatos, pero de momento es lo que dice la ley y no son pequeños problemas. También la ley está diseñada para cumplir los pequeños incisos. 9:56 minutos, atención, hay noticia en segundos de última hora desde el Medio Oriente. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. A pesar de que el Consejo Nacional Electoral aplazó hasta el próximo 30 de septiembre la decisión sobre si formula o no cargos contra el presidente Gustavo Petro por la presunta violación del tope de gastos en la campaña de 2022, el gobierno insiste en que hay un golpe de Estado en curso y por eso ha decidido movilizar sus bases a las calles el próximo jueves 19 de septiembre. En ese contexto, además de agitar a los sectores petristas para que salgan a manifestarse, el presidente ha vinculado a su narrativa 2 asuntos clave que han contribuido a enrarecer el ambiente político en el país: la supuesta adquisición del software Pegasus por parte del gobierno del expresidente Iván Duque y la instrucción a las fuerzas militares y de policía para que, en sus palabras, no apunten las armas contra el pueblo, algo que pareciera redundante. En el caso de la presunta compra del spyware israelí Pegasus, que según el presidente Gustavo Petro habría sido adquirido para adelantar seguimientos contra los jóvenes en el marco del estallido social del 2021, en las últimas horas la Dirección de Inteligencia de la Policía DIPOL, respondiendo a un
un derecho de petición, aseguró que en esa dependencia no se cuenta con procesos contractuales, equipos o software Pegasus, y agrega que no se ha destinado o asignado ningún rubro para la adquisición de mencionado software. La noticia en el mundo es el sofisticado ataque en el Medio Oriente realizado a punta de Vipers que explotaron. Hay cientos de heridos esta mañana en el Líbano, entre ellos el embajador de Irán. Obviamente las miradas puestas sobre Israel, sobre el Medio Oriente. A esta hora, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, Israel guarda completo silencio, no ha hecho ningún comentario, no hay ningún comentario oficial sobre esta explosión de Vipers, que ya se habla de 1.000 personas heridas, son combatientes y médicos de Hezbollah. La verdad es que es una situación compleja lo que han transmitido las personas que están allí reporteando esto, es que los buscapersonas que detonaron eran el último modelo traído por Hezbollah en los últimos meses, y esto es porque el líder de Hezbollah les había dicho a los militantes que los teléfonos móviles, que los teléfonos celulares estaban prohibidos porque podían ser infiltrados por los servicios secretos israelíes. Lo que se sabe es que en este minuto se le ha dado la orden a todo el mundo de no utilizar teléfonos móviles ni Vipers, por lo tanto Hezbollah está completamente incomunicado. En el hospital Nabatieh del sur del Líbano dicen que están tratando a 40 personas que tienen heridas en la cara, en los ojos e incluso amputación de extremidades. La Cruz Roja libanesa lo que está diciendo es que hay más de 50 ambulancias trabajando solo en la ciudad de Beirut para llevar víctimas a los hospitales. Y esto ocurre, Néstor, en una situación de contexto en que Israel anoche, en una reunión del gabinete de guerra, tomó la decisión de incluir entre sus objetivos de guerra la pacificación del borde norte, que es el borde donde estaban combatiendo con Hezbollah y donde más de 60.000 personas han sido trasladadas, han sido sacadas de sus hogares. Y también es el 10º viaje de Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, a el Medio Oriente, pero fíjate que no va a visitar Israel porque así de mal están las relaciones del gobierno norteamericano con el gobierno israelí, Néstor. Silvia, perdone la pregunta, ¿cómo hacen técnicamente para dinamitar, para explotar esos Vipers, esos buscapersonas, que eran viejos aparatos de comunicación? ¿Les tienen que meter algo o los estallan de qué manera? Lo que se está diciendo, Néstor, en este minuto es que no hay forma de que los hubiesen hackeado porque tienen un software demasiado básico y por lo tanto cuando están sugiriendo que los que detonaron fueron los últimos modelos traídos por Hezbollah, lo que están sugiriendo es que son aparatos intervenidos, que podrían haber intervenido y colocado explosivos el